es la fe que Dios honra? Diga, la fe que Dios honra. Hay una clase de fe que Dios honra. Vamos a descubrir algo importantísimo, se nos va a develar algo muy especial a nuestro espíritu. Y para eso quiero poner como ejemplo la vida de Jabes, la historia de Jabes. Allí en sus Biblias, en Primera de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10, está la historia de Jabes. La fe que Dios honra. ¿Lo tiene? Amén. Esta es una historia tremenda. Es un pasaje que nos revela la actitud de un hombre que llegó a ser ilustre. A pesar de sus circunstancias adversas, él logró vencer y llegar a un nivel de honor. Dice el verso 9, verso 10, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, esa expresión es muy significativa. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y termina este verso diciendo, y le otorgó Dios lo que pidió. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, declaramos que estamos bajo tu autoridad, bajo tu dominio, bajo el control del Espíritu Santo. Señor, tomamos posesión ahora para que, Señor, no haya ninguna interferencia, ninguna distracción, para que tu palabra, como una semilla poderosa, quede sembrada en nuestro espíritu y esa semilla pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, gracias. Nuestro corazón está dispuesto, nuestra mente está receptiva, nuestro espíritu está totalmente abierto. Háblanos, Señor, porque tus siervos oyen. Gracias, Señor. La fe que Dios honra. La Biblia está llena de oraciones de muchos hombres de Dios. Y son muy pocas las oraciones que hay en que se confirma tan claramente que Dios concede tal oración. Este es el caso de Jabes. Es una confirmación muy clara de parte de Dios que Dios le concedió lo que Jabes pidió. Lo que vivió Jabes es lo que vive nuestra sociedad hoy en día. Algunos nacen en circunstancias traumáticas, dolorosas. Hay personas, mis queridos hermanos, que viven momentos en los que piensan que han nacido únicamente para experimentar dolor. No recuerda a esta gente haber tenido un momento de disfrute. Jabes tuvo que vencer todas estas cosas. La Biblia nos narra en 2 versos, fíjese bien, la historia de Jabes. No nos dice que llegó a ser un hombre ilustre. Nos dice que logró un sitial de honor, aunque su madre lo dio a luz en dolor, y nos dice que la oración que hizo fue concedida por Dios. Fíjate que la Biblia, antes de decirnos lo que significa su nombre y por qué se llamó así, la palabra nos dice que Jabes era un hombre ilustre, un hombre honorable. La palabra ilustre en el original significa peso. Lo que Dios nos quiere revelar aquí, mis queridos hermanos, es que hay un peso por el que tenemos que creer y trabajar. Es el peso de la gloria. Es el peso de su presencia en nuestras vidas. Pero escuche bien, de la misma manera, hay pesos que tenemos que dejar. El peso del pecado, el peso de la culpa, el peso de la condenación, el peso de la amargura, el peso de la tristeza, el peso del pasado, del ayer, para poder entonces movernos hacia adelante y alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros.
Necesitamos despojarnos de ese peso. Para que la Biblia nos describa a Jabes como un hombre de peso, quiere decir que él logró vencer las circunstancias en las que había nacido. Logró vencer toda la oposición, todo su pasado, todos sus traumas, todos sus desaciertos. Él tuvo que vencerlo y llegar a ser un hombre ilustre. Jabes llegó a ser un hijo ilustre. Logró un peso. Se nos presenta el grado de importancia, el honor, mis queridos hermanos, que este hombre alcanzó con el propósito de que no lo juzguemos por su nombre. Y para que no pensemos que Dios le concedió lo que pidió porque él se llamaba Jabes. Escuche bien esto, es importante. Él se llamaba Jabes, no por él, sino por la circunstancia en la que nació. La Biblia nos dice que en el libro de Hebreos capítulo 12, dice que nos debemos despojar de todo peso y del pecado que nos asedia. Debemos de hacer a un lado todo tipo de dolor, de tristeza, de angustia. Eso es lo que nos dice el capítulo 12 de Hebreos. Ese peso que nos asedia, para que podamos correr, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante, para cumplir nuestro ministerio, para cumplir nuestro llamado, para vivir en la prosperidad que Dios quiere tenernos. El problema de muchas personas es que llevan un peso innecesario, un peso de más. No debemos pensar que nuestros problemas y dolores son licencias para que Dios responda a nuestras necesidades. Dios no se mueve por dolores ni por las angustias. Dios no se mueve por la tristeza de nuestra vida. Dios nunca ha respondido una oración por dolor. Él la responde por fe. Diga, por fe es que alcanzo las promesas. Entonces no es porque le presentamos nuestro sufrimiento a Dios, lo pobre que somos, lo mal que estamos, sino que Dios desea ver que le presentemos nuestra fe y creamos que el Señor nos puede dar la victoria aún en medio de las adversidades. De manera que no es el peso de los problemas lo que nos da derecho a la victoria, sino que es nuestra fe en medio de los problemas, en medio de las adversidades. Si nos sobreponemos por la fe, entonces logramos un peso de gloria en nuestras vidas. El llamado del Señor hoy es: elimina todo peso de tu vida. ¿Qué sobrecarga estás llevando en tu vida que tienes que dejar? ¿Qué cosas de más están en tu vida que la estás cargando y se ha transformado como algo pesado para ti que no te deja avanzar? ¿Qué heridas, qué trauma te han golpeado y que ha venido a ser como un peso, una carga en tu corazón? Hay pesos innecesarios, hay cargas o sobrecargas que muchas veces llevamos. Tiene que llegar el día, mis queridos hermanos, que te quites el peso de encima. Dice el Señor, despójense de todo peso y del pecado que nos asedia. Dios nos está llamando a despojarnos de las heridas del pasado. Nos está llamando a despojarnos de la amargura, de la tristeza. Saca las cargas que hay en tu corazón. ¿Qué cosas hemos permitido que no nos dejan avanzar con libertad? Entonces a veces nos hallamos dando un paso hacia adelante, pero dos hacia atrás. Avanzamos un paso, en momentos de gloria recibimos su palabra, pero vienen a veces las dificultades y los recuerdos del pasado y nos hallamos avanzando dos pasos, retrocediendo dos pasos hacia atrás. Necesitamos liberarnos de los pesos y también del pecado, porque dice que esta situación hace que tengamos un asedio, nos vemos limitados, nos vemos allí totalmente, de alguna manera se presenta la oposición para que no podamos avanzar. ¿Sabes? Las líneas aéreas han tenido que comenzar a cobrar por el peso adicional, por la sobrecarga, porque la gente que se va de 3 días de viaje lleva equipaje para 2 semanas. Lleva sobrecarga, peso de más. Y fíjate que no le prohíben viajar con peso de más, pero se lo cobran. ¿No es así? Entonces tú llevas sobrepeso, no te lo prohíben,
pero sí te lo van a cobrar. De la misma manera, la vida te va a cobrar por todo el peso innecesario que estés llevando. Tu cuerpo te va a pasar la factura. Tu mente te va a pasar la factura. Tus emociones te van a pasar la factura por estar llevando peso innecesario. ¿Qué cosa estamos cargando en nuestros pensamientos, en nuestras emociones? Ese peso va a ser cobrado tarde o temprano. Si estamos conviviendo con los traumas, con los desaciertos, con la tristeza, la frustración, eso te va a pasar la cuenta, tarde o temprano. Necesitamos entender que Dios no respondió la oración de Jabes porque hubiera nacido en dolor, sino porque había alcanzado un grado de honor delante de Dios. Eso es lo que tú y yo necesitamos alcanzar. Necesitamos una clase de fe, pero esa clase de fe que te haga estar firme aún en medio de las dificultades. Esa clase de fe que aún te haga caminar sobre las aguas, sobre todas las dificultades y la angustia y los problemas, que esa fe te mantenga y te dé la victoria. Entonces, cuando tú logras vencer, cuando tú tienes victoria aún en medio de las dificultades, tú puedes accesar a un grado de honor delante de Dios. Eso fue lo que pasó con Jabes. Porque primero la historia dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. No dice primero que él era hijo del dolor. Dice fue hecho hijo ilustre. Y su madre le puso nombre Jabes. Eso significa que Jabes logró un sitial de honor. Cuando pasamos por circunstancias difíciles y aún en medio de ellas logramos permanecer y seguir adelante, alcanzamos ese grado de honorables. Amén. ¿Cuántos quieren un grado de honorabilidad, de ser honorables, de honor, de honra, de ser hijos ilustres? Que cuando Dios te mire, no mire al pobrecito o a esa persona que se mira como un gusano, que no tiene ni siquiera la dignidad de recibir de Dios. Dios no quiere verte así ni que tú te veas así. Dios no te ve así. Es por eso que Él dice que somos linaje escogido. Somos real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por la sangre de Jesús. No eres cualquier cosa, hay una distinción de gloria sobre tu vida, pero eso tú lo alcanzas por la fe, por haber creído en Jesucristo, que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, tú dices, con Dios haré proezas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es esa clase de fe que te hace andar sobre las aguas de las dificultades. Es esa clase de fe que te saca de las muchas aguas a un lugar espacioso. Es esa clase de fe que Dios honra. Que aún en medio del dolor, tú dices, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién confío. Yo sé quién es el Señor. Conozco su majestad. Conozco su poder. Conozco su bondad. Bendito sea el nombre del Señor. En 2 de Corintios 4, verso 16, dice esto: por tanto, no desmayamos. Diga, no desmayo. Pero dígalo con convicción. Diga, no voy a desmayar. El apóstol Pablo dijo, no desmayamos, aunque este cuerpo, dice, se va desgastando. El hombre exterior se va desgastando. Dice, no obstante, el interior se va renovando. De día en día, de día en día. Para que tú seas renovado, necesitas un desgaste del hombre exterior, del hombre carnal. Porque cuando tú te desgastas exteriormente, entonces hay una renovación en tu vida espiritual. No tienes que desmayar, tienes que aferrarte a las promesas y a la palabra de Dios y creer. Porque el verso 17 de este mismo capítulo 4 dice, porque esta leve tribulación en nosotros, ¿qué produce? Dice, produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta es una palabra reveladora. Es la tribulación. Es el momento de la angustia, es el momento del dolor, que cuando tú te mantienes creyendo en Dios, como viendo al invisible, es que logras un peso de gloria sobre tu vida.
Esta tribulación, dice el apóstol, es leve, es momentánea, es pasajera, es temporal, pero lo que tú logras en el Señor es un peso eterno que no deja de ser, no se va a acabar, no va a menguar. Eso te va a dar calidad, eso te va a dar a ti la autoridad de aún avanzar más allá. Bendito sea el nombre del Señor. La renovación en el hombre interior viene de la leve tribulación. La tribulación desgasta el físico, pero renueva el espíritu, produciendo un excelente y eterno peso de gloria. Este pasaje, mis queridos hermanos, dice que mientras más se desgasta nuestro hombre exterior, más renovado debe estar nuestro hombre interior. La pregunta es, ¿qué estás renovando? Necesitamos renovar nuestro espíritu, el hombre interior que crezca en ti. Por eso que Juan decía, yo menguo para que él crezca en mí. Necesitamos menguar, decrecer en toda nuestra vida natural, en toda nuestra vida carnal, para que Él crezca en nosotros, porque Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Aleluya. El verso 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Cómo puede ver lo que no se ve? Solo por el Espíritu, solo por la fe. Pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No mirando las cosas que se ven, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. No pongas tu mirada en la circunstancia. No pongas tu mirada en los problemas. No pongas tu mirada en tus debilidades. No pongas tu mirada en las cosas temporales, porque dice que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A ver si pones el texto de 2 de Corintios 4, 18. Las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Es por eso que dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo podemos ver lo invisible? ¿Cómo tú puedes ver lo que no se ve? Es que aún en medio del problema, tú no ves nada. En lo natural es posible que estés viendo que vas de mal en peor, pero hay algo en tu espíritu que te hace ver, como José vio, que a pesar que fue insultado, golpeado por sus hermanos, a pesar que fue difamado por la esposa de Potifar, a pesar de que fue a la cárcel, él vio en su espíritu, tenía una palabra, tenía una promesa de Dios, y él no decayó, no desistió. Él vio lo que no se veía temporalmente, él vio lo eterno, él vio el propósito de Dios en su vida, y por eso es que se mantuvo firme hasta el fin. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú quieres renovarte en el espíritu con los problemas, tienes que ver en ellos lo que nadie ve. Si tú quieres renovarte en el espíritu con los problemas, tienes que ver en ellos lo que nadie ve. Tienes que ver lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal. Todas las crisis son temporales. Por eso que el Señor dice, aunque pases por el valle de sombra y de muerte, no aunque te quedes. Aunque pases, es temporal, va a pasar. Tienes que mantenerte firme. Como la fe dice que es una firme ancla, que nada te hace mover. Como ese valiente que tomó su espada y no se movió del terreno ahí de legumbre. Lo defendió porque sabía que la victoria era del Señor. Eso es lo que trae renovación en tu vida y produce un peso de gloria. Y a toda persona pesada en el espíritu, Dios le concede toda oración. Tienes permiso para ser pesado. Dios te permite que seas pesado. ¿Sabes que la palabra del Señor dice que cuando los antiguos, los hebreos daban gloria a Dios, en el original decían, Dios es un Dios de peso? Ellos decían, Dios es pesado en su esencia, en su justicia,
En su santidad hay un peso. Hay un peso. De manera que necesitamos el peso de la gloria de Dios. Necesita la consistencia. No es posible que cualquier problema te derribe. No es posible que cualquier circunstancia o adversidad te haga caer. Los que tienen peso se mantienen. Por eso que la palabra del Señor dice que los malos, los impíos, son como la tama o como la paja que lleva el viento. No tienen peso. Tú y yo hemos sido llamados para tener peso, sustancia, esencia de la vida de Cristo en nosotros. Tenemos el fundamento de nuestras vidas. Y por la fe te mantienes y nadie te mueve. Amén. Es por eso que el Señor dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, no te mueves. Y Él huirá de vosotros. Tú no tienes que huir de Él huirá de ti, porque en ti hay un peso de la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjate que la palabra honorable que nos describe allí en Jabes, en el original es la misma palabra que aparece en 2 de Corintios 4:17 para la palabra peso. Es la misma palabra. La palabra ilustre es la misma palabra para peso. La gloria de Dios no se mide en cantidad, se mide en peso. Por eso que la palabra del Señor dice en Proverbios 16, verso 2, dice que todos los caminos al hombre le parecen como correctos, como buenos. Pero dice, pero el Señor pesa los espíritus. El Señor pesa tus acciones. El Señor pesa tu fe. El Señor pesa tu santidad. El Señor pesa tu entrega. El Señor no quiere hallarte falto como un rey en la antigüedad, Belsasar, que se escribió una escritura. Él había de alguna manera tomado de los utensilios sagrados y había manchado, había contaminado lo sagrado de Dios. Y dice que apareció una escritura en la pared que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que traducido es, pesado has sido por Dios y fuiste hallado falto. Que esa escritura no se dé para nosotros. Necesitamos el peso de su gloria. Necesitamos ser personas de palabra, personas consistentes en nuestra fe, en nuestras acciones, en nuestros hechos, en nuestro compromiso. Que Dios nos libre de ser personas superficiales, tibias, inconsecuentes. Dios quiere hallar en ti el peso de su gloria. Dios viene y nos mide. Él mide no la cantidad, sino cuánto pesas. El oro es el metal más preciado y se mide por peso después que ha sido procesado, no antes. El oro se mide por su peso después que entró en el crisol. Allí se pesa el oro. Tú vas a ser pesado cuando venzas la dificultad, cuando venzas tus problemas, cuando venzas a tus gigantes. Allí el Señor te va a medir por tu peso. ¿Cuántos pesos tienes? ¿Cuánto peso tienes delante de Dios y delante del enemigo también? Porque el enemigo sabe del peso que tenemos. Una persona que tiene peso en el espíritu es una persona que ha logrado sobreponerse a las circunstancias y su espíritu ha sido fortalecido por los problemas y ahora carga un peso. Sus palabras cargan un peso, sus acciones cargan un peso, su vida carga un peso, su testimonio es un peso de gloria para el Señor. Las circunstancias, mis queridos hermanos, o te hacen pesado o te debilitan. Cuando pasas por circunstancias difíciles, por tribulaciones, y aún así permaneces y sigues adelante y creces en medio de la circunstancia, entonces tus palabras adquieren peso. Tenemos que mostrarle las cicatrices al Señor. Un general no es respetado si no tiene cicatrices. Y el Señor tuvo cicatrices. Y el apóstol Pablo dijo, ya de aquí en adelante nadie me cause más problemas. Si soy apóstol o no, puedo mostrarles mis cicatrices de todo lo que yo he pasado.
y he sufrido y he permanecido en fe delante del Señor. Tengo un apostolado que mi testimonio me lo acredita. ¿Puedes acreditar tu creencia en Dios? ¿Puedes acreditar tu fe? ¿Acreditar tu asignación divina? Necesitamos mostrar las cicatrices. Quizás al igual que Jabes, tú eres hijo del dolor. Quizás naciste en medio de una crisis económica. Quizás no te quisieron. Quizás tus padres te abandonaron. Fuiste huérfano por cualquier razón. Quizás le han puesto a tu vida el apodo de Jabes. ¿Alguno se puede de alguna manera asimilar a esto? ¿Puede verse representado por esta historia, Jabes? Yo estuve a punto de ser abortado. Ya tenía el nombre de Jabes, pero Dios no lo permitió. Y quizás tu historia es similar. Y estamos en medio de una sociedad de Jabes, hijos del dolor, hijos de la tristeza. Pero aunque los demás nombres mencionados, fíjate, en Primera de Crónica, no significan dolor, porque cuando Dios describe la historia, está dando los nombres de los príncipes y llega al nombre de Jabes. Y en 2 versos relata toda la historia de Jabes. Y no hay otro Jabes en esa lista. No hay nombres de dolor, pero tampoco ellos alcanzaron un grado de peso. Hay otros personajes de la Biblia cuyas historias son narradas en capítulos completos, pero la de Jabes solo en 2 versos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero 2 versos son suficientes para decirnos que aunque nació en dolor, el dolor no lo debilitó, no lo detuvo, sino que lo renovó, le dio fuerzas y lo hizo un hombre de peso. Fue hecho hijo ilustre, más que sus hermanos. Tienes que llegar el día en que tu fe y tu testimonio tengan peso, mi querido hermano. Tiene que llegar un momento en el que puedas decir al Señor que aunque naciste en dolor, la tribulación ha producido en ti un peso de gloria. Y que cuando vayas ante su presencia, sea para pedirle como Jabes, que te bendiga, que ensanche tu corazón para creer por más, que ensanche tu territorio, que te guarde del mal para que no te dañe. Delante del trono de Dios tu fe es lo primero, pero tu testimonio te da peso. Tenemos que estar dispuestos a trabajar por ese peso de gloria. La unción hay que trabajarla. Diga, la unción hay que trabajarla. Porque trabajo convierte tu sueño en realidad. Así es. Eliseo recibió una doble porción de la unción que había en Elías. ¿Cuántos saben eso? Cuando le cayó el manto, recibió esa unción, pero el manto le cayó a Eliseo porque no había nadie más alrededor de Elías. ¿Por qué? Porque nadie, escuche bien, porque nadie estuvo dispuesto a hacer lo que hizo Eliseo. Eliseo vendió su negocio, sacrificó su ganado, hizo ofrenda, dejó a su padre y a su madre, dejó todo con tal de seguir y servir al profeta por años y años. Entonces le cayó el manto. Él ganó un grado de honor. Él ganó una consistencia, un peso. Porque cada vez que Elías le decía, déjame que yo vaya, él decía, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Tú portas algo que a mí me pertenece. Hay un peso en ti de gloria que yo la quiero también. Hermano, este hombre no transó. Por eso que recibió el manto de la doble unción. La doble unción no se obtiene porque te cae así porque sí, sino que se obtiene porque has estado dispuesto a pasar por la circunstancia y lo que ha producido en tu vida ese peso, porque de nada te servirá tener el manto si no eres digno de llevarlo. Porque no has estado dispuesto a pagar el precio que tenías que pagar. Tus sueños se pueden realizar, escúchame bien, las peticiones de tu corazón pueden ser contestadas, pero van a ser concedidas cuando en tu vida haya peso, cuando seas una persona ilustre en tu fe. ¿Puedes decir, soy una persona ilustre en mi fe? ¿Soy una persona de honor delante de Dios?
al final de tu historia te darás cuenta que todo lo que has pasado le da peso, le da autoridad a tus palabras, de manera que el mundo y el cielo tienen que responder a ellas. Dice el verso 10 en Primera de Crónicas capítulo 4, que Jabes comenzó clamando a Dios diciendo, ¡oh! ¡Oh! Esa fue una palabra tremenda. ¡Oh! Si me dieras bendición. Ese ¡oh! Es una palabra de exclamación de un hombre desesperado que quiere lo mejor de Dios. Ya era un hijo ilustre, ya había logrado un nivel de honor, un grado de honor, ya tenía peso sobre su vida, pero él iba por más, él quería alcanzar mucho más, ya había gustado la bondad de Dios, ya era un hombre bendecido, pero esa exclamación, ¡oh!, es de urgencia, es de pasión, y está diciendo, Señor, yo quiero todo lo que tú tienes para mí. ¿Puedes decirle así al Señor? Señor, no me voy a detener en la gracia simplemente. Qué buenos son los dones, qué buenos son los regalos, pero yo voy tras las recompensas que tú tienes para mi vida. Oh Señor, si tú me dieras bendición, si tú ensancharas mi corazón para creer por más, ensancha el sitio de mi territorio, que tu mano está sobre mí, líbrame del mal. Es un no de urgencia de este hombre, de pasión. Las oraciones que le estás haciendo a Dios hoy son oraciones de cosas que verdaderamente tú deseas y que sabes que el Señor te las puede dar, o son oraciones de intentar a ver si sucede. ¿Qué tipo de oraciones estamos teniendo? Jabes sigue diciendo, si me dieras bendición. Jacob es un hombre que también había sido nombrado incorrectamente. También hizo esta oración. Jacob cargaba, mis queridos hermanos, con un nombre que significaba estafador, suplantador. Pero escúchame, y en el momento más difícil de su vida, vio una escalera por la que los ángeles bajaban y subían. Y al otro día él se levantó y dijo, oh Señor, la misma palabra, oh Señor, si tú me bendices en el camino que voy. Ya Dios le había dado una revelación gloriosa, pero él se levanta a la mañana siguiente y va por más. Y él dice, oh Señor, si me dieras bendición en el camino que voy. Ese oh proviene de alguien que realmente ha tocado fondo y que sabe que el único que puede responder es Dios y que quiere realmente lo que Dios está dispuesto a darle. Esta expresión no es una sola petición simple, una bendición, sino que está pidiendo que Dios lo lleve a otro nivel de bendición. Amén. Lo mismo estaba pidiendo Jacob. Jacob deseaba tanto su bendición que estaba dispuesto a pelear con un ángel. El problema de muchos de nosotros es que no estamos dispuestos a pelear por nada. El problema que tiene la iglesia hoy es que hay gente que depende únicamente de la gracia de Dios. Y está bien la gracia de Dios, pero hay mucho más. El Dios al que servimos, mis queridos hermanos, es el Dios que hace dos cosas. Da dones y da galardones. Diga, dones y galardones. Escuche bien esto. Pero los galardones no se dan si no se tiene una victoria, si no se lucha. Y el problema de muchos cristianos es que únicamente están buscando los dones gratuitos, la gracia, porque no están dispuestos a buscar la recompensa. Y el libro de Hebreos es para gente que busca recompensa. El libro de Hebreos no fue hecho para no cristianos. El libro de Hebreos es para gente que cree, que sabe permanecer en medio de los problemas, gente que tiene cuidado de su salvación. Allí en Hebreos habla acerca de aquellos que están buscando no son solamente los dones de Dios, sino la recompensa de Dios. Gente que está dispuesta a luchar con pasión por lo que Dios tiene para darles. Por eso muchos llegan a la iglesia
Y después dejan de asistir porque lo que están buscando, ¿sabe qué es lo que es? Una vida fácil, sin compromiso. Participan, pero no se comprometen con nada. Hay mucha gente con dones, pero no tienen compromiso. No son tus dones que te darán peso. Será el grado de honor que has logrado de permanecer firme a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. La recompensa no es para todo el mundo. Escucha bien, la recompensa es para aquellos que se atreven a pelear contra Goliat. David preguntó, ¿qué se le dará al que venza al gigante? Se interesó. David dijo, ¿qué recompensa? ¿Qué galardón dará el rey a quien venza a este gigante? Y se le dijo a David lo que iba a lograr. Y David, por eso que enfrentó a Goliat y lo venció y recibió la recompensa y los galardones que el rey había prometido. Por eso que necesitamos tener pasión en nuestras vidas. La gente de fe, la gente que ha logrado un grado de honor. Por eso que la Biblia tiene todo un capítulo para la gente de fe que logró un sitial de honor. Los héroes de la fe están allí en la galería porque ellos lograron un grado de honor. Estos conquistaron reinos. Este tipo de gente de fe dice que lograron sacar fuerza de flaqueza. Dice que hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron, dice, filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad. Los héroes de la fe, nosotros también estamos allí. Vamos a ser incluidos en esa lista de los héroes de la fe que lograste un grado de honor, porque aún en medio del problema, aún en medio de la adversidad y de los vientos contrarios, tú permaneciste firme creyendo en Dios. Amén. Jacob y Jabes son ejemplos de personas que quieren algo con urgencia y con pasión. Jabes no pidió que Dios le cambiara el nombre, no dice que él le pidió que le cambiara el nombre. Jabes siguió llamándose Jabes toda la vida. Pero él tenía un peso de gloria, porque no es tu apariencia, no es simplemente el nombre o la cuna donde naciste, no es la situación del medio donde te desenvolviste. Si hay un peso de gloria en ti, tú puedes transformar tu medio ambiente. No es el lugar donde tú vives que te hace una persona triste o amargada, no es tu casa un infierno, eres tú quien cambia. No eres un termómetro, eres un termostato. Tú afectas de una forma poderosa tu medio ambiente porque eres una persona extraordinaria. Amén. Tú fuiste sacado del promedio común. Eres un hijo de Dios. Eres un elegido del Señor. Eres real sacerdocio, pueblo santo. Amén. Jacob no dijo, cámbiame el nombre o cambia mi circunstancia. Jabes dijo, bendíceme, bendíceme. Y lo pidió con urgencia, pidió protección y lo pidió con urgencia. ¿Cómo es tu clase de oración? ¿Cómo estás buscando a Dios? ¿Cómo es tu intimidad con Dios? ¿Cómo es tu urgencia con Dios? Al Dios que servimos te quiere bendecir más allá de tus memorias. Por encima de tus recuerdos. Dios no tiene que borrar tu pasado. Aunque te sigas llamando Jabes, aunque te sigas llamando dolor, Dios te quiere bendecir por encima de todas esas cosas. Amén. De la misma manera, la palabra de Dios revela que Ana no se conformó a su situación. Ella no se conformó a ser una mujer bendecida, sino que fue por más. Ana quizás no tendría por qué estar angustiada, pero estuvo angustiada. Era una mujer amada por su esposo, bendecida por su esposo, pero tenía una angustia dentro. No tenía hijos. Y esta mujer fue de la bendición a la productividad. Clamó ante Dios con urgencia, con pasión. Derramó su alma. Se le fue la vida en esa oración. Y le dijo, Señor, yo soy una mujer bendecida, pero necesito que me des hijos. Hermanos, tenemos que romper con ese síndrome
de ser bendecidos pero sin hijos. Necesitamos romper con esa maldición en que somos salvados pero no logramos convertirnos a Dios. Necesitamos avanzar en darle a Dios el honor. En Hebreos 7:26 dice que Jesús por su sacrificio, estoy llegando al final, fue más sublime que los cielos. Así dice en Hebreos 7:26, dice que Jesús fue hecho más sublime que los cielos. En la traducción original, ¿sabes qué dice? Se le dio el lugar de más alto honor en el cielo. Jesús logró el lugar más alto de honor en el cielo. ¿Sabes por qué lo logró? Porque antes fue cordero, fue humilde, manso, porque Él estuvo dispuesto a ir a la cruz. No rehusó el dolor, no rehusó el sacrificio. Él fue un hombre experimentado en quebrantos. Él logró el máximo sitial de honor. El Señor lo subió por encima de todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doble, toda lengua confiese. ¿Qué va a confesar? Que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Tenemos a un Dios que nos dio ejemplo en su sacrificio, en su servicio. Él dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Bendito sea el nombre del Señor. Por ese grado de honor que nuestro Señor Jesucristo logró, es que el Padre le dijo: pídeme, pídeme, pídeme y te daré por herencia las naciones. Por ese grado de honor, por ser el hijo más ilustre, por ser el primogénito de entre los muertos, por ser el más bello, el hermoso, el león de la tribu de Judá, de haber alcanzado un lugar de honor, es que el Padre le concedió todos los reinos de la tierra. Hermanos, es por tu fe, aún en medio de los problemas. Es por el grado de honor que tú logres, aún en las mismas dificultades. Es que vas a lograr un peso de la gloria de Dios. Es que te vas a convertir en un hijo pesado, en uno que porte la presencia de Dios, que nada te moverá. El Señor dice que Él nos ha dado toda autoridad por todas fuerzas sobre el enemigo y nada nos dañará. El Señor dice que los que portan peso pueden pisar serpientes y escorpiones. Los que logran peso van a otro nivel. Hermano, esta iglesia está siendo llevada a otro nivel. El Señor nos está llevando. Tú no puedes quedarte, pero tienes que entregar más. Ahí tienes a María yendo a otro nivel. Ahí tienes a Job yendo a otro nivel. Aunque pasó una situación de angustia, de dolor, Job logró el doble de lo que había perdido. Porque él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Mantuvo su fe íntegra. Aunque un momento se debilitó, pero él dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará de esta situación. Al fin se dejará ver la gloria de Dios en mí. Yo sé que mi Redentor vive. Esto es pasajero. El Señor me levantará, me pondrá en un sitial de honor porque soy su hijo. Tú eres hijo de Dios. Tú eres real sacerdocio. Tú no fuiste creado, ni Dios te llamó para estar en el desierto de tu desesperanza. Ese es un paso para que logres peso y no para que te quedes muerto, porque el tema no es cómo tú entras en la angustia, no es cómo tú entras en tu desierto, sino cómo sales de él. Y ahí tienes a Jesucristo 40 días ayunando, buscando la presencia de Dios, buscando un grado de honor, y se le presenta el diablo y lo tienta. Y Jesús le dice: escrito está, escrito está, escrito está. Tenía revelación,
tenía la vida de Dios en él, escrito está. Y dice que él, antes de ir al desierto, fue bautizado y fue lleno del Espíritu. Pero cuando regresa de esa experiencia, ¿sabes qué dice la Biblia? Que él volvió en el poder del Espíritu, no solamente lleno, sino que ahora volvió con un grado de honor. El Señor lo estaba llevando a otro nivel de autoridad, a otro nivel de revelación. Esta iglesia, este liderazgo, sus pastores, los discípulos, toda la gente que está comprometida, toda gente que es parte de esta casa, Dios nos está llevando a otro nivel. Un nivel de honor. El Señor está poniendo peso en tu vida. El Señor te está haciendo honorable. No es simplemente que tú vas a sobrevivir en la gracia de Dios. Despójate de los pesos. Por favor, por el amor de Dios, despojémonos de toda carga. Cargas innecesarias que llevas dentro de ti. Tienes que hacerla a un lado. Tienes que avanzar por más, olvídate lo que queda atrás. Hay gente que está ahí estacionada, postergada. Hay un espíritu de postergación, de letargo. Pero Dios dice, ve por más. Él nos está diciendo, sube acá, como se lo dijo Juan. Sube acá y yo te mostraré. Pero tú tienes que subir. Qué curioso, el Señor no lo sacó de esa estación. Dijo, sube, tú tienes que tener la intención de subir, de escalar, de obtener lo que Dios tiene para ti. Los problemas no son para que tú te destruyas, son para sacar lo mejor de ti. El tema no es lo que te sucede, sino más bien cómo reaccionas a lo que te sucede. Es posible que alguien sea responsable de lo que te haya pasado, pero nadie lo es de la actitud que tú estás asumiendo frente a esa situación. Déjate de culpar a los demás, déjate de culpar a la vida, déjate de culpar a la situación, a la economía. Hazte responsable de ti mismo. Jabes se hizo responsable. Él no cantó la triste canción, yo soy rebelde porque la vida me hizo así. Jabes no lo ves cantando esa canción, sino que él llegó a ser hijo ilustre, aunque cargaba un nombre, un estigma sobre su vida. Pero él se hizo un hijo ilustre, fue bendecido por Dios, pero dijo, yo sé que hay más de Dios, hay más de Dios, hay más de Dios. Y él dijo, ¡oh Señor, si me bendijeras! Esa es una oración llena de pasión, llena de intensidad, porque era un hombre honorable, era un hijo ilustre. Él se estaba presentando delante del rey que sabía que tenía todo lo que él necesitaba. Hermanos, el Señor ha dicho que la gloria postrera será mayor que la primera, y te lo está diciéndote a ti. Tu gloria postrera será mayor que la primera. El Señor nos está llevando a otro nivel de mayor revelación, pero tiene que haber mayor entrega, tiene que haber mayor consagración, tiene que haber mayor dedicación, mayor compromiso. No es posible que tú no estés comprometido con nada. No es posible que toda la vida te vayas excusando, que no puedes, que no tienes tiempo. Libérate del peso. Hay personas aquí, hijos de Dios, que cargan con personas que no tendrían que cargar, con situaciones que tú no tendrías que estar llevando. Libérate, despójate, saca de ti la sobrecarga, porque si no te van a pasar la factura. Tarde o temprano vas a sufrir las consecuencias de llevar pesos de problemas, de angustia, de situaciones que no las puedes controlar. Aleluya. Quiero que te pongas de pie. Bienvenidos sean los dones. Bienvenidos sea la gracia de Dios. Bienvenidos sean los regalos de Dios. Pero yo voy por los galardones. Yo voy por las recompensas que el Padre ha prometido a aquellos que aman. Yo voy por más. Tengo que ser insaciable. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de mí, porque ellos serán saciados. Si no tienes hambre, si no tienes pasión, no vas a ir a ningún lugar.
¿Cuál es tu nivel de compromiso? Autoexamínate. ¿Puedes decirle al Señor, examíname, oh Dios? Y ves si en mí hay pesos de más. Hay cosas que están agravando la grosura. Los sacrificios que presentaban los sacerdotes eran sacrificios que tenían que ser sacada la grosura del animal. Hay cosas que nos están pesando. Y la palabra del Señor dice en Éxodo 20, cuando termina de dar los mandamientos, dice: ninguno, escúchame bien, ninguno de ustedes, dice el Señor, subirá a mi altar por las gradas, hecha por manos de hombre, ningún esfuerzo humano. No vistas, dice, vestidos de lana que te hagan sudar. Tienes que sacar de ti fuera los pesos adicionales, esos pesos innecesarios. Tienes que sacarte el ropaje de la vieja naturaleza y vestirte de lino fino. Y si has tenido logros en el Señor en el tiempo y te han dado lugar de honor como David, y cuando veas la presencia de Dios acercarte a ti, cuando veas un momento de gloria, aún en esos momentos tienes que despojarte de tus vestidos reales, porque en medio del pueblo de Dios está el Rey de Reyes. Y David dijo: no soy digno de vestir estas vestiduras reales. Tengo un logro, tengo un sitial de honor. Dios me ha hecho rey de toda una nación. Y él se despojó de sus vestiduras. Quedó con lino fino, aunque fue criticado por la carne de Mical. Como un cualquiera te has desvestido. Y David dijo: aún me haré más vil delante del Señor. Despojémonos del peso. Subamos al altar, no por las gradas de nuestros esfuerzos humanos, sino que lo hagamos en humildad, como un cordero, para lograr un sitial delante del Señor. El Señor ya pagó el precio por ti. El Señor ya bajó las partes más bajas de esta tierra. El Señor ya te sacó la condenación, llevó tus maldiciones, llevó tus enfermedades, llevó tus traumas, llevó tus angustias, llevó tus fracasos, llevó tu depresión. No tienes por qué seguir cargando pesos innecesarios.